En esta ocasión vamos a presentar una conferencia de la doctora Paulina Torres Franco titulada Entre parientes, reconstrucción de familias y estrategias matrimoniales en la parroquia de Encarnación 1778-1822. El ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana y ahora del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad tiene ya casi 16 años de conferencias casi ininterrumpidas, pues por alguna ocasión se habrán suspendido, pero de manera continua una conferencia al mes, y aunque tenemos apartados todos los miércoles últimos de cada mes, ahora nos respetan el espacio pero no las fechas, entonces se nos empalmó con otra actividad en donde jaló a mucho estudiante porque fue ahí arriba en el CUL Lagos. Pues bueno, agradecemos a los asistentes. Voy a leer la semblanza académica de la doctora Patricia Torres. Perdón, ¿por qué dije Laura? La doctora Paulina Torres Franco. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, obtuvo la maestría y el doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Realizó una estancia postdoctoral en la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Interesada en el estudio de las familias, los matrimonios y la historia demográfica de la región de los Altos de Jalisco, específicamente de la parroquia de Encarnación, actualmente Encarnación de Díaz. Entre sus publicaciones más recientes están el libro del que nos hablará en esta conferencia, los resultados de su investigación, que es Entre parientes, de reconstrucción de familias y estrategias matrimoniales en la parroquia de Encarnación, 1778-1822, de Zamora, México, editado por el Colegio de Michoacán en 2017. Epidemias de sarampión en Nueva España y México, siglos XVII al XX, editado también por el Colegio Michoacán en 2018. El artículo La sobremortalidad de 1814-1817 y su impacto en las familias de la parroquia de Encarnación, en el libro Epidemias de Matlazáhuatl, Tabardillo y Tifo en Nueva España y México, sobre mortalidades con incidencia en la población adulta, del siglo XVII al XIX, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del 2017. Es miembro de la Red de Historia Demográfica y colaboradora en el Seminario de Genealogía Mexicana de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato y actualmente trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162 en Zamora, Michoacán. Entonces le cedo la palabra a la doctora Paulina Torres. Bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándome, muchas gracias al Centro Universitario de Lagos y al Seminario de Historia. Bueno, a Lina, que estuvimos mucho más en contacto, muchas gracias por la invitación y darme este espacio. Le decía que me interesaba mucho presentar el libro acá porque pues es parte de la historia de la región y agradezco mucho que me facilitaran el espacio. Este libro es producto de la tesis de doctorado, bueno, es producto del doctorado, en realidad es la tesis de doctorado que el Colegio de Michoacán aceptó publicar. Como bien dijeron, salió en noviembre del año pasado y bueno, antes de esta tesis había trabajado ya a Encarnación o el lugar en la tesis de licenciatura, y cómo llegué al lugar es bastante azaroso, pero también tiene que ver con la propia historia familiar. Como muchos no sabía qué hacer para la tesis de licenciatura y me fui a los archivos a buscar y bueno, no encontraba un tema hasta que llegué al archivo del Arzobispado de Guadalajara y me encontré una caja de dispensas matrimoniales de Encarnación. Decidí agarrarla porque de ahí es mi familia materna, mi mamá nació en Encarnación y de ahí para arriba, por los siglos de los siglos, y entonces creo que tenía mucho interés por saber un poco más de la propia historia y por eso la caja que encontré me llamó mucho la atención. Las dispensas matrimoniales eran documentos bastante interesantes, hasta pues chistosos por la información que proponían, y decidí hacer un estudio sobre el matrimonio entre consanguíneos, pero de un periodo posterior a este. Después de hacer esa investigación un poco sencilla para una licenciatura, me quedé con muchas dudas sobre las estrategias matrimoniales de la región, sobre el verdadero impacto del matrimonio entre parientes y las verdaderas razones por las que se daba.
mucho argumentaban los especialistas que han escrito antes que yo, en que esta región, una de sus características principales en los Altos de Jalisco es el matrimonio entre parientes, el poco mestizaje, la abundancia de españoles, el predominio de la pequeña propiedad, los ranchos. Y entonces los documentos que yo revisé para la licenciatura en realidad no decían nada de que el matrimonio entre parientes fuera por motivos económicos, más bien era por razones de tipo emocionales o forzosas, como que las mujeres eran feas, que eran viejas, que eran pobres. Entonces me quedaron muchas dudas y muchas inquietudes, y cuando entré al doctorado mi proyecto era sobre seguir investigando sobre las estrategias matrimoniales, pero yo pensaba hacerlo a nivel regional, dándole otro sentido. Sin embargo, no quería hacer un trabajo solamente de la élite, no quería estudiar solo a la élite, me parecía que era un poco sesgado y se había hecho ya mucho trabajo sobre las estrategias matrimoniales de la élite para la Ciudad de México, para Zacatecas, para muchas zonas. Me interesaba más hacer un trabajo en donde pudiera observar a toda la población. Sin embargo, eso era demasiado difícil porque generalmente quienes dejan rastros de su vida en esta tierra son las élites, ya sean los testamentos, contratos de compraventa, etcétera. Entonces, estudiar a las personas del común era muy difícil y sobre todo para averiguar sus estrategias matrimoniales. Un día en el Colegio de Michoacán, el doctor David Carvajal fue a darnos una conferencia de su tesis de doctorado también, que era sobre las familias pluriétnicas, y ahí nos habló de la metodología de la reconstrucción de familias y fue que me convenció completamente. Me enamoré de la reconstrucción de familias, bastante inocente porque es un trabajo descomunal, como sabrán todos los que se interesan en reconstruir familias y genealogías, pero me pareció que era el más indicado. Y bueno, esta metodología de la reconstrucción de familias está bastante ligada con la historia demográfica, es decir, es una herramienta cuantitativa. Necesitaba yo capturar los registros de nacimiento o de bautizos, de matrimonios y de entierros de un determinado periodo, y por eso mismo tuve que limitar mi objeto ya no a la región de los Altos, sino a una sola parroquia. Pensé que Encarnación iba a ser una parroquia más manejable, un poco más pequeña, que iba a poder capturar registros más fácilmente, y también me equivoqué. Realmente es una parroquia enorme y bueno, entre todos los problemas que ahorita les voy a platicar, decidí hacerlo de Encarnación y reconstruyendo familias para poder ver a todos los demás. ¿Por qué quería ver a todos? Porque si solo agarraba unas familias de la élite y detectaba que ciertas personas se casaban a cierta edad, como a los 20, 30 años, ¿cómo iba a poder yo saber si era una estrategia de esa familia o si era una práctica común a todos? Entonces, para poder distinguir qué era una estrategia de unos pocos o de la élite, necesitaba conocer los patrones de todos los demás. Para eso me sirvió la demografía histórica, para conocer cómo se comportó toda la población, para saber cuántos españoles había, cuántos mestizos, cuántos indios, mulatos, etcétera, a qué edad se casaban, si se casaban entre personas de la misma calidad o entre diferentes, y bueno, ahorita les voy a platicar mucho más. Eso es un poco para explicarles por qué la reconstrucción de familia y cómo llegué después a las estrategias matrimoniales. Y bueno, un poco para platicarles de la temporalidad. En 1778-1822, mucho me recriminaron cuando estaba estudiando en el doctorado que la temporalidad era muy corta, son 45 años, que no iba a poder ver mucho. 1778 es porque ese año se funda la parroquia, no podía irme atrás, así que comencé con la fundación y lo terminé en 1822 porque, en primer lugar, es en ese año cuando ya en los registros parroquiales deja de aparecer la calidad de las personas. Y por todo lo que yo había leído antes, la calidad de los españoles era muy importante para mantenerse. Entonces, si yo quería ver las estrategias que tanto tenían que ver con la calidad, no podía irme más allá. Pero también decidí quedarme en ese año porque, como les digo, pensé que iba a ser una parroquia de población más pequeña. Comencé capturando 200 registros por año de bautizo y para 1822 eran más de 400. Entonces ya no podía capturar más, los tiempos para terminar una tesis de doctorales son muy limitados y por eso decidí terminarla en 1822. A pesar de que son 45 años, la metodología de la reconstrucción de familias funcionó perfectamente y una de las principales aportaciones, creo yo, de mi trabajo es darle vida a esta metodología. La reconstrucción de familias se ha hecho en México por dos vertientes. De un lado es un método que inventó un francés, Louis Henry,
y más o menos en los 60, 70 del siglo XX él lo empezó a usar para conocer datos estadísticos de las familias, es decir, la fecundidad de las mujeres, el tamaño de las familias, y tuvo un boom increíble en Europa durante los 70s y 80s. En los 80s llegó a México y se intentó hacer por acá y en toda América Latina y fracasó. Todos alegaron que no se podía utilizar en América, que era una metodología imposible porque había una población demasiado grande, las parroquias eran grandes, porque los indios no tenían apellidos, entonces no se podía reconstruir familias con indios, porque había muchísima migración, etcétera. Y la metodología quedó olvidada. Ahora yo creo que hasta ahora he sido la que he podido reconstruir más familias y he demostrado que la metodología se puede usar y que es aplicable y que se obtienen muchísimas cosas que sin ella se pierden. Y también los otros miembros de la red a la que pertenezco ya han empezado a usarla y se ha hecho para Oaxaca, para Zacatecas, para Tlaxcala, para Michoacán. Entonces estamos demostrando que no es imposible, que se puede hacer y que es necesario que se utilice para entender las dinámicas demográficas de las poblaciones. Y por otro lado también se utiliza la reconstrucción de familias, un poco le decimos mexicana, tiene más que ver con la genealogía, es decir, reconstruir familias por nombre y apellido. Ahorita les voy a explicar cómo se hace la reconstrucción de familias según Louis Henry, pero la mexicana, la que más se usa es la genealógica, es decir, buscar una familia, el apellido del papá y de la mamá, y a partir de ahí buscar a los ascendientes y descendientes. Entonces, bueno, yo ya decidí reconstruir familias y pues mi objetivo principal era ese, conocer cuáles eran las estrategias matrimoniales de todos, si había diferencias según la calidad, el estatus, si no había diferencias, y también ver qué tan distintas eran las estrategias matrimoniales de una zona rural, de poca importancia económica, digámoslo así, comparada con la Ciudad de México o con reales mineros, donde la élite era más local, etcétera. Entonces quería ver como las similitudes y diferencias. La tesis está dividida, o el libro ya, en 4 capítulos. El primero es sobre las características geográficas de la región para darnos una idea, o para darme una idea de con qué se contaba, cómo era la tierra, cuál era la producción agrícola, cómo era la propiedad de la tierra, porque para saber, las estrategias matrimoniales están orientadas a conservar el capital, ya sea económico, social, y evitar su división extrema. Entonces, antes de saber yo si hubo estrategias matrimoniales, necesitaba saber si había algo que conservar. Entonces, bueno, aquí hablo primero de la fundación, de los pobladores, de la erección de la villa en 1760 y después la erección de la parroquia en 1778. Y después me paso a los tipos de propiedad, que había haciendas, muchas tierras arrendadas y los ranchos. En cuanto a las haciendas, pues fue la principal forma o de tipo de propiedad que hubo en la región. Había varias haciendas, la mayoría pertenecían a personas que vivían aquí en Lagos o en otras partes, no tanto en Encarnación. Las personas de Encarnación más bien arrendaban, y bueno, también ver un poco los ranchos, que ha sido una de las principales características a la región de los Altos. Yo, después de esta investigación, para poder hacer esta parte, pues también tuve que buscar, aparte de los registros parroquiales de bautizo, matrimonio, entierro, también tuve que buscar testamentos, registros de propiedades, de tierras. Entonces hice una búsqueda en los libros de notarios en Guadalajara, en el Archivo Histórico de Guadalajara, de Jalisco, perdón. También vine aquí a Lagos, al Archivo Histórico, fui a Aguascalientes. Bueno, estuve haciendo un recorrido por todas partes intentando buscar, porque el de Encarnación pues se quemó a principios del siglo XX y no había mucho que buscar por ahí. Entonces, buscando en las zonas aledañas, intenté encontrar todo este tipo de propiedades. Siguiendo un poco a Beatriz Rojas, ella hizo un estudio para Aguascalientes donde dice que en realidad las propiedades se dividían, cada generación, cada 30 años, todas las tierras se dividían por los herederos. En México la legislación decía que todos los hijos heredaban por igual, sin distinción de hombres y mujeres, entonces se dividían las tierras. Yo encontré algunos documentos y bueno, ahorita les voy a platicar un poco, pero esto era como para ver un poco quién tenía la tierra, qué tipo de propiedad había. También me encontré algunos listas de diezmos en el archivo del Arzobispado de Guadalajara, y de ahí pude calcular un poco la producción agrícola y ver si solamente se producía como para subsistencia o si se producía más.
Bueno, este cuadro nada más se perdieron un poquito las líneas, lo hice a partir del documento de elección de la parroquia, es decir, aquí están todos los lugares que se desprendieron de Aguascalientes, de Lagos, de Teocaltiche y de San Juan para formar la nueva parroquia de Encarnación. En el mapa más o menos están puestos los lugares que dice la lista anterior, algunos no se encontraron, otros están tentativamente ahí en lo que podría buscar más respuestas e información para hacer un mapa más exacto, pero prácticamente conserva las dimensiones de la parroquia, lo que hoy en día es el municipio. Bueno, este cuadrito también quedó un poco borroso, pero aquí están las haciendas o los lugares que encontré, el año del documento que encontré, el propietario y la extensión que tenían. La mayoría de estos datos los obtuve de las capellanías, en los testamentos generalmente no decían cuáles eran los bienes de las personas, el documento obviamente costaba y entre más hojas tuviera más caro era, entonces en los testamentos generalmente dicen pues mis albaceas ya saben lo que tengo, pero las capellanías sí daban más datos de las extensiones de las tierras y fueron mucho más útiles. Y entonces aquí tenemos que prácticamente en estas menos de 30 personas que están aquí en este cuadrito, acumulaban casi el 45% de las tierras de Encarnación. Entonces, la pequeña propiedad, aún en este momento, antes de 1850, aún no se da. En mi búsqueda de documentos me encontré en el Archivo Histórico de Jalisco de los notarios que había ya para después de 1850-60 muchas personas que estaban comprando las tierras arrendadas del mayorazgo de Ciénega de Mata y etcétera. Entonces, como la pequeña propiedad en sí, creo que tiene mayor auge después de 1850 y para esta época aún no es así. Yo me encontré más bien datos que decían que la mayoría de las personas estaba arrendando tierras o tenía otras, pero bueno, les digo que entre estos 30 personas acumulaban casi el 40% de las tierras y la mayoría de ellos no habitaron en Encarnación, no pude reconstruir sus familias porque no estaban ahí, estaban viviendo ya sea en Lagos o en otras partes. Algunos sí estaban en Encarnación, pero la mayoría no pude seguir sus rastros. Una vez que sabía más o menos ya entendió el contexto regional de la parroquia, los tipos de propiedades, pues me metí ya más a lo que es la dinámica demográfica, es decir, pues saber cuántos bautizados hubo, de qué calidades había, de si fueron legítimos, naturales o expósitos, dónde nacieron, el mestizaje, y luego hice lo mismo con los entierros. ¿Por qué? Quería saber si los bautizos, es decir, si en algunos lugares hubo más nacimientos de mujeres o de hombres, algo que me explicara por qué las personas salían de su lugar para buscar cónyuge en otras partes. Entonces, igual como los bautizos y entierros afectaron los matrimonios, por eso más que nada era este estudio demográfico. Primero saber cuántos bautizos, cuántos entierros, cuántas personas llegaban a la edad adulta para casarse y bueno, al final ya cuántos se casaron, los matrimonios, en qué periodo será más el matrimonio, la calidad de los contrayentes, si hubo endogamia y exogamia por calidad, es decir, cuántas personas se casaron entre españoles, entre mestizos, entre indios. Y el lugar de origen, pues para saber si generalmente se casaban con personas de la misma localidad o si era necesario salir a otras para buscar. Aquí están los matrimonios con dispensa eclesiástica y, bueno, segundas y ulteriores nupcias. Para poder hacer esta reconstrucción demográfica, pues me recurrí a los libros parroquiales, capturé pues 20.069 registros de bautizos, 4.070 de matrimonios y 10.933 de entierro. Una tarea bastante complicada y tenía que hacerlo muy rápido, porque el tiempo se me venía encima para cumplir con el doctorado, pero a partir de estos 35.000 registros, pues pude reconstruir casi 5.000 familias de manera nominativa y un poco más de 2.500 siguiendo el método de Louis Henry. Y a partir de lo obtenido por los libros de bautizos, bueno, veo que un poco más de la mitad de la población, 57% eran españoles, 21% de los bautizados eran indios, 13% mestizos, 7% mulato libres y bueno, el poquitito porcentaje restante pertenecían a otras castas. Más o menos la de los entierros y matrimonios era similar y fue el único indicio que donde yo pude obtener la calidad de las personas. No había padrones que me dijeran estos datos, no había otra manera de conocerlos más o menos. Entonces, sí, los registros parroquiales me dicen que la mayoría, un poquito más del 50%, eran españoles,
coincide con lo que se ha dicho mucho de la región, pero el otro casi 50% eran de indios y castas. En esta gráfica pues, está la calidad y sexo de los bautizados. Quería ver con ella si no hubo una desproporción de nacimientos de hombres y mujeres según la calidad que determinara la búsqueda de matrimonios en otros lugares o que eso justificara el matrimonio entre personas de distinta calidad, favoreciendo el mestizaje. Y si vemos prácticamente no, nacen la misma cantidad de españoles, hombres y mujeres, indios hombres y mujeres, mestizos. En donde varía más son en las castas un poco más infrecuentes, es decir, son poquísimos los que me encontré yo en las listas de bautizo y por eso hay esa distinción. En los matrimonios, ya ahora sí yéndome a esta parte, observé que 71% de los matrimonios eran entre personas de la misma calidad. Españoles se casaban con españoles, indios se casaban con indios, mestizos se casaban con mestizos. La mayoría, pero sí hubo 28% de personas que eligieron como cónyuge a alguien que tenía una calidad diferente. También los matrimonios por lugar, encontré que 55% eran entre personas que radicaban en el mismo lugar y 44% eran entre personas de distinto lugar. Aquí ya no puse los datos, pero también están incluidos las personas que pertenecían a parroquias distintas. La mayoría de los que se casaron en Encarnación, que no nacieron en Encarnación, pertenecían a lugares cercanos, Aguascalientes, Lagos, San Juan, Teocaltiche y muy poquitos a personas de Zacatecas, de Michoacán y de otros lugares. Este cuadro es de la calidad de los matrimonios con exogamia geográfica. Si ustedes la ven, los principales que buscaron un matrimonio fuera de su lugar de residencia fueron los españoles y para casarse con españoles. Entonces, buscar a alguien de la misma calidad parece que era importante para el grupo de españoles y no importaba si tenían que salir de su lugar de residencia. Para todos los demás, las proporciones son mucho menores. En cuanto a las dispensas, estos datos son de los libros parroquiales de matrimonio y encontré que en 300 casos se pidieron dispensa. De las 4.070 matrimonios, solamente 300 pidieron dispensa. 274 fueron por parentesco, son la mayoría, y en el 94% ambos eran españoles, 54% de los que los pidieron pertenecían a las familias catalogadas como don, es decir, pertenecientes a la élite, y 48% eran de lugares distintos, es decir, que también para casarse con un pariente salían de su propio lugar, preferentemente de residencia. Esta es un árbol que construí con los registros parroquiales, con las dispensas. Básicamente en el documento de dispensa se explican las causas o los motivos por qué quieren ser dispensados por el impedimento de parentesco y abajito muestran un árbol genealógico, es decir, dicen el tronco común y cuántas son las líneas que los separan y cuál es el parentesco. Entonces a partir de esa información es que empecé a reconstruir árboles y al hacerlo me di cuenta que el 69% de las dispensas pertenecían a 8 grupos familiares como este. Entonces, la mayoría de los que pidieron dispensa pertenecían a unos cuantos grupos familiares, no fue una práctica que le hicieran todos, sino que estos grupos. Y bueno, aquí está, este árbol es de las Macías Valadez, y bueno, vemos aquí todos sus descendientes, déjenme. En este árbol, son 8 generaciones y se pidieron 23 matrimonios entre parientes. La mayor parte del parentesco es cuarto grado. Este es el otro árbol, es de Jerónimo Romo y Margarita Tiscareño lo encabezan, se une con otras 2 genealogías que ahorita voy a poner, entonces está aún más unido el grupo que pide dispensas y también vemos, cuántas, aquí en este no encontramos tantas, pero sí. Esta es otra genealogía que conecta con la de Nicolás de Santos y vemos las dispensas que se pidieron en este árbol. La encabeza Luis Tiscareño y Lorenza Esparza y vemos que conecta con otras 5 genealogías que estoy poniendo. Aquí en estos cuadritos no sé por qué no está con cuál, pero tengo con cuál conecta. Esta otra la encabezan Antonio Pedrosa y Rosa Macías Valadez y ahí están las dispensas. Las dispensas son las flechitas dobles, no lo expliqué, ese es el símbolo que representa que pidieron una dispensa matrimonial. Y esta 7 es de Nicolás Lomelí. Y vemos también que hay un montón de dispensas, sobre todo ya en la época que yo estoy consultando, son todas estas que están más abajo.
Y esta genealogía, bueno, Cristóbal de Alba y Teresa Estrada Bocanegra, que vemos que también se conecta con las demás. Ay, se me fue el nombre demasiado. Acá está. Nicolás de Santos. Este es de Nicolás de Santos, la encabeza él, y tenemos todas las dispensas. Y bueno, entonces lo que yo a primera vista empecé a ver reconstruyendo estas genealogías a partir de los documentos de dispensas matrimoniales es que fue una estrategia utilizada por muy pocos y que el principal grado de parentesco era cuarto grado, es decir, primos terceros. El primer grado para el derecho canónico son hermanos, el segundo primos hermanos, tercero primos segundos y cuarto primos terceros. Entonces también me sorprendía un poco que fueran hasta el cuarto grado, creo que es un parentesco bastante separado. En esa época y en lugares que no estaban tan poblados, prácticamente la mayoría estaban emparentados en ese grado, era más bien pareciera que estaban buscando no casarse con parientes tan cercanos porque no encontré matrimonios por peticiones de segundo grado, primos hermanos, ni tío ni sobrinas, que después Andrés Fábregas nos dice que fue más común en otras partes de las zonas de otras regiones de los Altos, pero en Encarnación no la encontré. Entonces pareciera que en lugar de favorecer el matrimonio entre parientes estaban haciendo lo contrario, intentar evitar los matrimonios muy cercanos. Y bueno, ahorita voy a platicarles otras cositas que noté de este tipo de matrimonios. Entonces ya sabía al reconstruir, hacer la dinámica demográfica, que en realidad había más similitudes que diferencias entre todos los grupos sociales. Ni los españoles, ni los indios, ni los mestizos se casaban a edades distintas. Lo voy a hablar un poquito después, a la misma edad se casaban. No había diferencias en cuanto… La única diferencia más radical que encontré es que los españoles eran los únicos interesados en casarse con españoles. Todos los demás era más flexible la opción y sobre todo, por supuesto, con los mulatos. Pero en cuanto a los patrones de matrimonio eran prácticamente los mismos para todos, no había diferencias tan notables. Entonces tenía que irme a buscar los datos económicos para intentar buscar otro tipo de estrategias o qué tipo de estrategias estaban utilizando. Así en el capítulo 3 me fui a reconstruir familias ya utilizando los dos métodos que les hablé, el de Louis Henry y el nominativo, que se usa más en los genealogistas. El método de reconstrucción de familias francés de Louis Henry exige iniciar la ficha o la reconstrucción de la familia con la fecha de matrimonio, con el año de matrimonio. Si no encontramos la partida de matrimonio no podemos iniciar una reconstrucción de familia. ¿Por qué? Porque esta metodología lo que quiere ver son las cuestiones de fecundidad, entonces necesitamos saber cuándo se casaron para empezar a contabilizar cada cuándo tuvieron un hijo, cada cuántos años tuvieron un hijo, cuándo fue, después de casados, cuánto tiempo tardaron en tener al primer hijo, las mujeres a qué edad eran más fértiles, etcétera. Entonces, y para cerrar la reconstrucción de familias de esta manera tenemos que encontrar el año de muerte de la mujer preferentemente porque es pues, la que estamos midiendo la fecundidad. Pero también se puede cerrar si después del matrimonio pasaron 45 años, lo que nos garantiza que ya no podía haber más hijos porque acabó el periodo fértil de las mujeres. Entonces, de esta manera de reconstruir familias, teniendo el año de matrimonio y de muerte, reconstruí 1025 familias, es decir, encontré el año de matrimonio y encontré el año de muerte de las mujeres. Y quedaron 1638 abiertas, es decir, no encontré el año de muerte, pero también permite hacer el análisis de esta metodología. Y a partir de estos datos, bueno, obtuve que la edad de las mujeres, porque bueno, era importante saber a qué edad se casaban hombres y mujeres, porque se ha dicho que una estrategia matrimonial es postergar el matrimonio. Entre más jóvenes se casen, más herederos va a haber y más división va a haber. Entonces, una estrategia puede ser postergar el matrimonio. Vemos que aquí no hubo postergación de matrimonio, en realidad se casaron bastante jóvenes. La media fueron los 19 años más o menos, pero entre los 16 y los 20 para las mujeres fue su primer matrimonio. Entonces, estas edades son más coincidentes con lugares o poblados predominantemente indígenas que con villas de españoles. Entonces se casaban más jóvenes que en otras partes de México y sobre todo en Europa, el matrimonio, primeras nupcias eran después de los 23 años. Los hombres también fue una edad bastante joven, la media fueron los 23 años. 23 años para los hombres, vemos que está un poquito más completa de 16 hasta los 30, pero la media fueron los 23 años. Y también era extraño o diferente a lo que sucedía en Europa, porque en Europa nos decían los especialistas que
Generalmente los hombres se casaban a mayor edad porque no podían casarse hasta que no tuvieran un patrimonio, y generalmente no tenían un patrimonio hasta que heredaban. Entonces la edad de los hombres ya era después de los 25. Aquí también tenemos una edad muy joven a la que se casan. Cuando reconstruí también las familias, bueno, antes de llegar para allá les decía que también, bueno, observé el periodo de intergenésico, es decir, cada cuántos años tenían hijos las mujeres, y más o menos la media fue 24 años, era el promedio, y con esto pude calcular el tamaño de las familias, y las familias fueron relativamente pequeñas, la mayoría tenían menos de 5 hijos. Hubo otras que tuvieron muchos más, pero la mortalidad determinaba el número de hijos. Para poder saber cuántos hijos tuvo una mujer, sobre todo, se utilizan 3 elementos: la edad de la mujer al matrimonio, el tiempo que dura el matrimonio, y yo encontré que 64% de los matrimonios duraban de 0 a 10 años, es decir, la mujer o el hombre morían antes de cumplir 10 años de casados, y el tiempo transcurrido entre una concepción y otra. Entonces, si cada pareja tenía hijos cada 2 años, para que tuvieran 3 hijos tenían que pasar 6 años de matrimonio, para que tuvieran 5, 10, etcétera. Y como la mayoría, pues, de los matrimonios se acababan antes de los 10 años, las familias fueron pequeñas. Hubo excepciones, por supuesto, hubo familias que tuvieron más de 10 hijos, 16, etcétera, y también muchos de ellos no llegaron a la edad adulta. Y todos estos datos me mostraron también que no había diferencias entre los grupos, no había diferencias entre españoles, entre mestizos, no había diferencias entre la élite. Una pequeñísima diferencia entre los españoles, que tenían un poquito más de hijos, pero no fue significativa. Tampoco pareciera que determinado grupo tenía mucho más hijos por decisión propia, sino que más bien la mortalidad determinaba cuántos hijos iban a tener. Entonces, hasta aquí sigo encontrando más similitudes que diferencias entre los distintos grupos. Después también les digo, reconstruí familias de forma nominativa. Uno, para intentar ver lo que David Carvajal había encontrado, las familias pluriétnicas. Aquí puse el concepto que él da para familias pluriétnicas, que son parejas legalmente casadas y con hijos biológicos legítimos con adscripción racial distinta entre ellos. Ahorita les voy a poner unos cuadritos, pero prácticamente lo que siempre se nos ha dicho es que de español e india nacía mestizo. Estamos encontrando que no es así. No tenían los párrocos un manual para saber quién era, y la gente no llevaba como un IFE para que dijera ahí qué eres y hacer los cálculos de quién con quién y qué sale. Entonces no es fácil explicar cómo se determinaba la calidad de las personas. Algunos dicen que era por las cuestiones económicas, otros dicen que era por las cuestiones culturales, cómo se comportaban, cómo vivían, pero la que está ahorita ganando, o la que nos estamos orientando, es por los rasgos fenotípicos. Es decir, tú llegabas a la parroquia a registrar un niño y el párroco veía cómo estaba y decía, bueno, tú eres español, tú eres esto, tú eres esto. Y bueno, de la manera nominativa reconstruí 5.508 familias, es decir, buscar papá, mamá y todos los hijos que tuvieron. Encontré que 49.8% fueron españolas, es decir, todos los hijos de la pareja fueron españolas. 11% fueron indias, 4% fueron mestizas y 32% fueron pluriétnicas, lo que nos habla de un mestizaje pues más amplio de lo que se podría considerar. Aquí le tengo un ejemplo de estas familias pluriétnicas. Es la familia Cruz Ortega, encabezada por Miguel Cruz, Rafaela Ortega. Bautizaron a una hija como mestiza. María Clara nació como mestiza, fue bautizada como mestiza y se casó como española. También la calidad de las personas podía cambiar de un registro a otro, es decir, quizás yo nací un tanto morenita y después me aclaré y soy española. Pero tampoco podemos explicarlo muy bien, porque yo he encontrado casos de niños que mueren una semana después de nacidos y también la calidad es distinta. Entonces, no pudo haber cambiado un niño tanto en una semana, en unos días. No podemos explicar cuáles fueron las causas exactas, pero consideramos que fueron por los rasgos. Tengo aquí otro caso, es una familia pluriétnica formada por padres indios. También fue difícil conseguir la calidad de los papás, porque en 1798 el obispo Cabañas hizo una visita a la parroquia y los regañó, le dijo que tenían que hacer mejor su tarea, tenían que registrar la calidad de los papás, de los padrinos, de los abuelos, tenían que registrar la hora de nacimiento del niño y un montón de cosas. Siguieron con todas las órdenes excepto la calidad, esa no la pusieron para los papás. Cuando yo pongo la calidad de los papás es porque la obtuve del matrimonio. Entonces estoy poniendo la calidad que encontré en el matrimonio. Ellos se casaron en 1788, ahí se me fue un ochito, y vemos que eran indios ambos y tuvieron hijos mulatos, indios y mestizos.
un compañero que hizo más o menos esto para una población indígena en Michoacán, en Tajimaroa, él observó que la variación de la calidad tenía que ver con los párrocos. Cuando estaban el clero secular y el clero regular variaba. Pero aquí en realidad no encontré yo un significado por el cambio de los sacerdotes, ni otra cosa que podría explicarme el porqué de estas variaciones. Y esta es una familia pluriétnica formada por padres españoles. José Antonio Ornelas y María Leonice Mendoza, españoles, pues tuvieron hijos indios, uno indio y otro coyote. Coyote, ay, si me fue, siempre se me va. Creo que sí es mestizo con indio. Entonces había un montón de calidades, no solamente español, indio, mulato, había coyotes, saltapatrás, son innumerables, entonces es difícil saber. Tenemos un librito, un manual que nos diga quién con quién. Entonces, para esta época ya del siglo XVIII y XIX, pues era difícil saber exactamente quién era de quién. Entonces, las mezclas ya eran demasiadas como para saber quién descendía de quién. Y esta es una familia pluriétnica, otra vez formada por padres indios, vemos, tuvieron hijos coyotes, mestizos y español. Bueno, entonces, les digo que la reconstrucción de familias nos pone a pensar las cosas distintas en cuanto a los trabajos de demografía y en cuanto a la calidad de las personas en esta época, porque tenemos por sentado que se respetaba la idea de que español e india era mestizo y estamos viendo que no es así. Entonces, si hacemos un estudio solamente tomando en consideración los registros de bautizo y vemos que son 80% mulatos, 20% españoles, etcétera, y no tomamos en cuenta como las familias, no sabemos si realmente si son tal cantidad de españoles o si pertenecen a una familia donde estamos mezclados. Y es como hoy en día, si nosotros estamos en nuestra casa, pues hay distintos colores entre nuestros hermanos, tíos. También en esta época debió suceder lo mismo. Y entonces, si hacemos la reconstrucción de familias, pues podemos tener en consideración un poquito más estas pues otras variables que nos pueden explicar la estructura social de una población. Para reconstruir familias, no solamente me quedé con esto, decidí reconstruir genealogías para ver cómo la calidad de las personas variaba de una generación a otra, es decir, si un indio se casa con una mestiza, ver si es por el mestizo, si había una relación entre la calidad de los hijos con los matrimonios de los papás o con los ascendentes o con los descendentes. Entonces me llevé a la tarea de reconstruir familias, ya de la manera nominativa. Reconstruí sobre todo familias de españoles. Fueron 112 genealogías de españoles y no reconstruí más porque me interesaba partir de una familia monoétnica, es decir, de una familia en la que todos los hijos fueran españoles o mestizos o indios y a partir de ahí ver si los matrimonios incidían en la calidad de los hijos, por eso no reconstruí más. La de los españoles son más fáciles de seguir porque los registros están más completos, porque las dispensas me ayudaban mucho a reconstruir las familias, etcétera. Por eso pude reconstruir mucho más de ellos y porque numéricamente eran más. Si vemos esta genealogía encabezada por Tomás Huerta y Brígida Ornelas, vemos que todos son españoles, absolutamente todos. Familia de españoles los hijos, se casaron con españoles, los nietos son españoles y los bisnietos son españoles, todos son españoles. Esta también es de españoles, encabezada por Pablo Huerta y Nicolasa Delgadillo. Encontré el año de muerte de Nicolasa y era española. Entonces todos sus hijos fueron españoles, todos se casaron con españoles y todos los descendientes son españoles. Entonces en el grupo español prácticamente me encontré esto. Hubo algunas excepciones, por supuesto, no todos. Aquí tenemos esta de Vicente Delgado, que era español. Tuvo hijos españoles. Y vemos que sus hijos se casaron con personas de diferente calidad. Victoriano se casó con Feliciana Collazo, que era india, y bueno, tenemos hijos que son mestizos, españoles, y después por acá está Miguel, español, que se casó con Nazaria, que fue española en el bautizo y mestiza en el matrimonio, y tenemos hijos españoles e indios. Juan se casó con una india, y bueno, los hijos también son de distinta calidad. Y fueron menos las familias de españoles, pero también hubo casos en que hubo este tipo de mestizaje. Esta es una familia de indios, encabezada por Gregorio Delgado y Ana Aguilar, que eran indios ambos, tuvieron hijos solamente indios, y sus hijos empezaron a casar con personas de distinta calidad. Aquí está con unos españoles, con mulata, otros con indios, pero vemos incluso que él era indio, se casó con una india y sus hijos son mestizos.
Entonces no hay una explicación clara por qué los hijos son mestizos y papás y abuelos eran indios. Y acá, por ejemplo, Simona era india, se casó con un español y vemos que la mayoría de los hijos fueron español, solo 2 mestizos. Entonces esto me ayudó a observar cómo las calidades cambiaban, que no tenían mucha relación con los matrimonios ni con la calidad de los padres, lo que confirma un poco más que era simplemente apreciación, cómo se les señalaba la calidad, y que los únicos interesados en mantener español y que en el registro dijera español eran los españoles, a todos los demás como que no les causaba mucho problema. Esta es una genealogía de mulatos libres, iniciada por mulatos libres. También vemos cómo cambia, se casan la mayoría de otras calidades, indios, y sus hijos pues también empiezan a variar de calidades. Si vemos ustedes, la primera generación era de mulatos libres, para acá vemos a la tercera, ya todos son indios. Entonces, con estos datos, la calidad de los indios la calidad de los mulatos empezó como a cambiarse. En un primer momento parecería que los mulatos libres estaban muy interesados en casarse con personas de diferente calidad para cambiar la calidad de sus descendientes, etcétera, pero me parece que más que una estrategia de blanqueamiento, por llamarle de alguna manera, es porque los mulatos libres eran muy pocos, o los mulatos, es decir, numéricamente tendrían que casarse con personas de otras calidades y generalmente se casaron con indios o mestizos. Pero aquí sí fue como significativo ver que de mulatos a la tercera generación ya eran todos indios. Y aquí vemos lo que les decía, lo de las calidades, que no era tan importante excepto para el grupo español. Para todos los demás parecía que había más libertad matrimonial por cómo elegir al cónyuge, por cómo aparecer en los registros. Noté, después de hacer esto, hice un conteo de cuántos españoles había en la primera mitad de mi estudio, es decir, de 1778 a 1800, 52% de los bautizos eran españoles. Para la segunda mitad, de 1801 a 1822, aumentó a 59%, es decir, los españoles iban subiendo y los mulatos iban bajando. En la primera mitad había 11% de mulatos bautizados y en la segunda mitad bajó a 4.4%, es decir, poco a poco se iba diluyendo esta calidad. Los indios y los mestizos prácticamente quedaron igual, 20% para los indios y 13% para los mestizos. También cabe señalar que la mayoría, o todos prácticamente, de los coyotes, lobos, que fueron las otras calidades que aparecían, todos pertenecían a familias pluriétnicas, no hubo una familia puramente coyota o lobo. Y una vez entendido como la dinámica de la población, que ya sabía cuáles eran los patrones matrimoniales, que ya sabía más o menos la importancia de la calidad para unos, para otros, que tenía conocimiento más o menos de los porqués se casaban unas personas con otras, las edades, etcétera, pues ya me puse a buscar sobre las estrategias matrimoniales. Para poder entender si hubo estrategias o no hubo, tenía que ver el sistema hereditario en esa época, y como les comenté al principio, en México todos los hijos heredaban por igual, por ley decía. Los hijos heredaban por igual, no importaba si eran hombres o mujeres, pero había pequeñas argucias para mejorar a alguno de los hijos. La herencia se dividía en 5 partes legalmente, 4 partes eran divididos entre los hijos en partes iguales. El testador podía hacer uso de una de esas quintas partes como él quisiera, podía usarlas para pagar el funeral, para pagar el testamento, para hacer capellanías o para dársela a uno de los hijos y mejorarlos. Y también existía el tercio, de las 4 partes se podía sacar otra vez un tercio y ese tercio dárselo a uno de los hijos para mejorarlo. Yo encontré que en Encarnación la mayoría de los quintos se dejaron para las esposas. No todos lo hicieron, pero la mayoría de lo que lo hicieron lo dejaron para las esposas. Por ejemplo, Cristóbal Villaseñor dice, con el quinto de sus bienes, pagado su funeral y entierro, era su voluntad mejorar a su esposa María Pérez Lujano y dar libertad a 2 esclavos. También era común que se dejara a las hijas solteras este quinto para mejorarlas, pero con la condición de que una vez que murieran, esa parte de la herencia regresaba a los demás herederos. Y el tercio también solamente encontré en estas 3 ocasiones que se mencionó el tercio. Clemente Ibarra mejoró con el quinto y el tercio a su hijo Juan de Ibarra.
Gregorio Mayagoitia señaló que con el tercio era para todos sus hijos, con excepción de las hijas casadas y las que se casasen durante su vida, ya que ellas contaban con el apoyo de sus maridos. Rita Árbol dictó que se tomara como quinto y el tercio el usufructo pleno de la casa de mi morada con la tienda, que habían de disfrutar sus hijas mientras no unieran el matrimonio. Y a la muerte de la última, la casa volvería a las demás descendientes repartiéndose. Es decir, que no hubo estrategias para mejorar en realidad a un hijo. No se intentó, excepto, bueno, aquí que Clemente Ibarra, que mejoró a Juan con el quinto y el tercio, pero en esta familia, bueno, por ahí encontré los testamentos de la mayoría de los hijos murieron y creo que Juan también murió y quedó para los hijos, etcétera. Entonces no había una clara estrategia para mantener los bienes unidos en un primogénito o en uno de los varones, sino que pocas ocasiones se utilizó el quinto y el tercio para mejorar a un hijo. Mis cuadritos no quedaron muy bien esta vez. Pero en este cuadro están algunos de los testamentos que encontré. También fue muy difícil encontrar testamentos, la mayoría no son para esta época, son posteriores, pero son de personas que vivieron durante el periodo que yo analicé, por eso los utilicé. Y bueno, la mayoría de estos testamentos, aquí dice el año en que encontré el testamento, el testador, el cónyuge, perdón, esto es el de las dotes. Después les pongo el de los testamentos. También parecía que era importante las dotes porque si se intentaba hacer un matrimonio con estrategia, pues tendría que casarse con alguien que tuviera más o menos la misma posición que el otro. Entonces, muchos han escrito sobre las dotes y cómo había padres que dotaban a sus hijas con cantidades estratosféricas para que lograran un matrimonio mejor. Yo busqué por todas partes dotes, en realidad no encontré, ni en ninguno de los archivos hubo ninguna carta de dote. Esto que está aquí es lo que dice en el testamento. Entonces en el testamento decía cuánto llevó él al matrimonio y cuánto llevó ella al matrimonio. En realidad prácticamente eran bastante disímiles las dos columnas, a veces las mujeres ponían más que el hombre, a veces el hombre ponía mucho más, no había como una relación que me explicara que hubo matrimonios teniendo como antecedente un acuerdo de dotar a las mujeres. Prácticamente las dotes y todo lo que llevaban al matrimonio era por herencia, se decía muchas veces a los hijos que se casaban se les adelantaba las legítimas, que es como se le llama a la herencia, entonces pues parecía que no importaba tanto cuánto se llevara al matrimonio al momento de contraerlo, se tenía la esperanza de que en un momento se iba a heredar algo, pero lo que parecía que más importaba era como el origen social, es decir, la calidad de los contrayentes. Haciendo una lectura de las estrategias, yo encontré que las más usuales o las más usadas tanto en Europa como en España eran estas: el celibato. Si no se casan a los hijos, pues no va a haber más herederos, no se divide, solamente se casa el primogénito, que es el que va a heredar para el caso español, o en México si tenemos 5 hijos, no casamos a 4, pues no va a haber después más herederos, ellos mueren y todo lo que ellos tuvieron, pues en teoría regresaba al único que tuvo hijos. En realidad no pude encontrar mucho sobre el celibato porque los registros de entierro de encarnación no dan dato de los padres. Casi todos los solteros que murieron, casi todos los que murieron solteros no viene el registro de los padres y pues no pude vincularlos a ninguna familia, entonces no pude saber qué familias utilizaron esta estrategia. También otra forma de celibato es enviarlos a los conventos, tampoco pude calcular cuántos hijos se fueron al convento, no encontré los datos adecuados para ello, ni pude buscar en muchos más lugares y relacionarlos, entonces pues esta quedó como ahí pendiente prácticamente. Como les decía, postergar los matrimonios, es decir, casarse bastante grandes, no fue el caso de Encarnación, todos se casaron más o menos, como les dije, mujeres 19 años, hombres a los 23, que era una edad temprana. Matrimonios cruzados y múltiples era otro tipo de estrategia, aquí les puse una imagen de un matrimonio cruzado, es decir, una pareja tiene un hombre y una mujer, otra un hombre y una mujer y casan hijo con hija, hijo con hija. Entonces, según los estudios en Europa y se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, decían que casar a un primogénito con una mujer de otra familia y a un primogénito con la otra era para que la economía no se viera tan afectada, es decir, la hija de esta familia iba a ser dotada y la hija de esta familia iba a ser dotada, entonces en general ambos recibían dote y así que no perdían nada. Yo encontré pocos casos de matrimonios de este sentido y tampoco logré ubicarlos únicamente a las familias que tenían algo que testar o hereditario, parecía más bien pues siguiendo otro tipo de conveniencias, no
no exactamente las económicas. Y los matrimonios múltiples es más o menos lo mismo, más de 3 hijos, casados con más de 3 hijos de una misma familia. Yo lo que encontré, un poco que pude ubicar, es que estos matrimonios sí tenían como el fin de ubicar a los hijos con personas allegadas al poder político, más que económico, que bueno, están ligados, pero sobre todo muchos de estos matrimonios así eran entre parientes lejanos y sobre todo se daban entre familias, por ejemplo, de Encarnación con las familias que estaban en Lagos o que estaban en Jalos, y es como lo que yo encontré para estas familias de Encarnación. Y bueno, con otro venía acá el matrimonio entre parientes, era otra de las estrategias muy importantes. Primero quería saber yo esa característica que se le daba a la región, si era pues más certera numéricamente, es decir, que la región de los Altos de Jalisco era donde se practicaba con mayor frecuencia este tipo de enlaces. Encontré en el Arzobispado de Guadalajara unas listas del total de dispensas, bueno, listas de cuántos pidieron dispensa por lugar, etcétera, estuve contando y bueno, ciertamente la región de los Altos de Jalisco vemos es la que tiene mucho más, sobre todo es Jalos en primer lugar, Tepatitlán, Lagos, San Juan, Encarnación, son precisamente más que el resto del obispado de Guadalajara. Entonces, con esto en mente, pues ya contabilicé en Encarnación, les dije que solamente encontré 274 dispensas por parentesco y bueno, son 7.36% del total, que si lo vemos cuantitativamente, pues son muy pocos los que recurren a este tipo de matrimonios. 94% eran españoles, es decir, que la mayoría quería mantener como ese estatus de españoles, y como ya les mencioné, pues la mayoría fueron en 8 grupos familiares y casi todos en cuarto grado, unos con tercero con cuarto o tercero, pero nunca encontré uno con segundo, ni primero con segundo, o sea, tío y sobrina. Entonces me pareció que vincular en este momento la estrategia del matrimonio entre parientes con evitar la división de la tierra era como un poco pues apresurado decirlo, porque si vemos cuarto grado y según la legislación, la propiedad que se supone que querían volver a juntar unos primos terceros se había dividido ya 3 generaciones anteriores. Entonces era difícil ligar que fuera la tierra en este momento, probablemente después de 1850 y en el siglo XX sí era más certero. He notado con la tesis de licenciatura que después de 1836 la mayoría de las familias ya no piden dispensa por un parentesco, sino por 2, 3 o más. Entonces el grado de parentesco se incrementa y ya no hay tantos matrimonios al exterior, sino que se van cerrando las fronteras. Pero en este momento me parecía que no era el motivo principal mantener indivisa la propiedad de la tierra. Observé que la mayoría de la mejor estrategia para evitar la división de la tierra era las hijas o hijos que se casaban fuera del lugar y se iban a vivir fuera del lugar de la propiedad, ellos heredaban en especie y la tierra quedaba para los que seguían viviendo por ahí. Entonces pareciera que esta estrategia en este momento no fue para evitar la división, sino más bien para mantener la unidad entre el grupo español y sobre todo descendiente de los primeros pobladores. Todas estas personas o estos 8 grupos familiares descendían de esos primeros colonizadores y era como lo que les daba esa especie de estatus o de grandeza familiar que querían conservar y que querían mantener. Prácticamente, ya un poco para concluir y no alargarme tanto, creo que ya me alargué mucho, observé que las estrategias matrimoniales en este lugar eran bastante distintas a las de otros que yo había leído. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba conservar era distinto. Si vemos en la Ciudad de México, en los reales mineros, había más dinero, más propiedades, más relaciones de poder que en esta zona más pequeña, más rural. Entonces fueron totalmente distintos, no hubo la importancia de la edad, de contraer entre matrimonios cruzados, el dinero no fue obvio ni en las dotes ni en los testamentos. Entonces parecía más bien que la estrategia sobre todo era conservar la calidad y era orientada para los españoles. En términos generales, esta pues es más o menos lo que encontré yo para la tesis, para la investigación de la tesis de doctorado. Y todo esto que hice me ha servido muchísimo para investigaciones posteriores. La reconstrucción de familias está viendo como campos y nos da la posibilidad de ver muchas otras cosas. El libro está bastante gordito, pero es sobre todo porque al final está un cuadro anexado con todas las familias reconstruidas, el número de hijos y la calidad de las familias que encontré.
Pues muchísimas gracias por su atención, espero haya quedado claro todo lo que dije y que les haya sido interesante. Bueno, muchas gracias a la doctora Carmen Paulina. Si hay alguna pregunta sobre el trabajo. Mencionabas que como que la estrategia o esta forma era más como para complementarla o para mantener la calidad. En el caso de aquí, de esta zona, en ese tiempo, digamos, ¿qué supondría para alguien mantener la calidad? O sea, ser español, porque también mencionabas que luego en los hijos como que no era tan, o en algunos no era tan importante, ¿no? Entonces, como que era lo que, digamos, lo que hacía a unos sí y a otros no. Prácticamente casarse con personas del mismo grupo. Españoles se casaban con españoles y pues todos sus hijos iban a tener los mismos rasgos. Si te casas con una persona que tiene rasgos distintos, probablemente van a predominar uno u otro. Y para los españoles lo más importante fue eso, casarse con personas de la misma calidad, no importando si tenían que salir de su lugar de residencia, no importando si tenía que ser con otro pariente, en cuarto grado, entonces esa era como la búsqueda. Los indios también tuvieron una proporción mayor de conservar como la calidad. Todos los demás, de los mestizos, los mulatos y otros, no, se casaron generalmente con personas de diferente calidad y entonces pues pareciera, si nos vamos con la hipótesis de que los rasgos fenotípicos son los que determinan la calidad, pues hubo más mezclas, hubo más diferencias y por eso resultaron un poco más las familias pluriétnicas como las nombró David Carvajal. Literal, como conservar el rastro, los rasgos físicos y eso sería como el motivo por mantener. Si nos vamos por los registros parroquiales, eso parecería. Te digo que hay muchas hipótesis de cómo se asigna la calidad. Hay personas que dicen que es por el estatus económico, es decir, si yo tengo un nivel alto, puedo decir que soy español aunque mis rasgos digan distintos. O también otros dicen que por el aspecto cultural, pues a lo mejor yo tengo rasgos indios, pero me puedo catalogar como español porque vivo en una villa de españoles, porque sigo todas sus tradiciones, porque he visto igual que los españoles, pero en este momento, refiriéndome solamente a lo que encontré con los registros parroquiales, te podría decir que sí, es por eso, es el registro fenotípico, pero habría que ver muchas otras variables que para esta investigación no fue posible observar y creo que sería difícil encontrar una fuente que nos dijera otros rasgos. Una vez un compañero en una investigación encontraba un pleito testamentario y había una cacique, ella decía que era español descendiente de indios, pero era española descendiente de, entonces era una cacique que peleaba por tierras de un cacicazgo en el centro de México, entonces ahí están como las discusiones de quién es una cosa, quién es otra cosa, pero si me voy únicamente a los registros parroquiales, que es lo que yo pude observar, era eso, conservar como los rasgos físicos. Aprovecho que tengo el micrófono. Yo imagino que algo que quiere preguntar Paul es también ¿qué significa jurídicamente ser español? O indio, si se tributaba o no, ¿qué significaba así la estrategia de estar en el estatus de español, en el estatus de indio o de mestizo? ¿Sí? No sé si viste esa variable, el significado jurídico. No vi el significado jurídico porque pues Encarnación no tenía, era una villa de españoles, prácticamente si hubiera sido distinto, como les decía, el compañero que lo hizo para Michoacán sí lo pudo detectar así, que si se iban a las haciendas cambiaban su calidad inmediatamente de indios a mestizos, pero si vivías en una villa o en un pueblo indígena, tenías que ser indio a fuerzas. Entonces él detectó que había personas que cuando estaban en la hacienda eran de una calidad y cuando estaban en el pueblo de indios eran otra, porque exactamente los tributos eran distintos, tenían mayores beneficios en cierto lugar los españoles y en cierto lugar los indígenas, pero aquí no encontré todo ese tipo de características porque no era un pueblo de indios, no había, como podríamos ser aquí en Lagos, que había algunos vinculados, en Encarnación no, entonces no me fui por esa variable de la calidad, del lado jurídico. Me interesa saber cómo tuvo acceso a la caja de archivos en el Episcopado I
Y segunda pregunta, ¿ha estado en la parroquia de La Chona buscando ahí en el archivo parroquial? Sí, fui al principio de la investigación al archivo de la parroquia a consultar sobre todos los libros, pero me encontré con el notario un poco reticente a dejarme ver más. Ay, ¿me recuerdas el nombre de Humberto? No, el Hernández, sí. Se me fue ahorita su nombre, perdón, pero él me apoyó para que me dejaran entrar. Gracias, muchas gracias. Sí, él me apoyó para que me permitieran entrar por lo menos a ver los libros. Lo hice de la manera más rápida, pedí permiso para tomar fotos porque no era como difícil estar ahí porque tenía que otras actividades, el lugar donde podía consultar, entonces el archivo no era lo más fácil. Afortunadamente ya todo está en Family Search. Todos los registros parroquiales, los libros están ahí, entonces todo lo que no obtuve de allá lo pude conseguir en Family Search. Y para entrar al archivo del Arzobispado de Guadalajara, cualquiera puede entrar. Es libre acceso, solamente tienen restringidas algunas cosas actuales, pero todo lo demás es libre acceso y se puede entrar, no hay ninguna dificultad. Sí. ¿La podemos invitar a que un grupo de interesados ahí de La Chona cuando nos visita? Claro, cuando ustedes me digan, nos ponemos de acuerdo y buscamos una fecha. Más que de conferencia, etcétera, un pelotaje. Ah, claro. Sí, sí, podemos, por supuesto. Yo tengo como la parte un poco externa, no soy de ahí, les digo, toda mi familia es de ahí, mi mamá nació ahí, pero creo que no ha ido desde hace 50 años, yo fui un par de veces, entonces realmente llegué como en blanco. Y yo les digo el ojo de afuera y ustedes platicando me pueden dar otras perspectivas, por supuesto que pueden enriquecer todo esto, ¿no? Darme otro sentido, explicarme cosas que a lo mejor yo no alcanzo a comprender y que ustedes las tienen más claras, por supuesto. De su genealogía, Franco, podemos ir desde San Miguel de los Ibarra hasta el Bajío de San José. Sí, pues, también me brindó pues, muchas satisfacciones, les digo, encontré mucho de mi genealogía también, la pude rastrear y descubrí también que la de mi papá también es de ahí, es de Aguascalientes, entonces están bien pegaditos y también están ahí. Entonces me he dado también satisfacciones personales, conocer más de un lugar que en realidad les digo yo no tenía muchas nociones, un poco la visité antes de hacer esta investigación, pero sí, fue muy placentero irme por el lado personal y hacer una investigación de un lugar que representaba algo para mí. Y claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero creo que las resolviste en la última parte, cuando explicaste cómo cambiaron la cercanía de la endogamia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que creo que ahí está la respuesta, y tiene que ver con la pérdida de los latifundios y la atomización, ¿verdad? Queda claro ahí, pero sí me queda una duda. Hay un trabajo de Laura González Martínez sobre San Julián, sobre la propiedad en el siglo XIX. ¿Sí hay coincidencias entre San Juan y La Chona? Bueno, si conoces ese trabajo. Creo que no lo revisé. Creo que el de ella no revisé, o sí conseguí uno de San Julián, no me acuerdo ahorita exactamente, pero hacia la memoria no recuerdo. Me acuerdo de otro que hablaba más bien de los matrimonios, de las familias, pero ese creo que no me acuerdo. Bueno, y nada más pues destacar trabajos como este que son demográficos, que son cuantitativos, y de pronto nos decía un investigador que fue a dar una conferencia al doctorado y manejaba aplicaciones sobre todo de geografía. Y decía, los antropólogos y los historiadores en México al prender su computadora debería decir al iniciar Word. Dice, porque es lo único que utilizan el Word, solo escriben. Sí. Pero estos datos estadísticos, demográficos, etcétera, nos revelan información que no nos da la investigación cualitativa. Sí. Y al revés, la investigación cualitativa nos arroja datos. Entonces, es muy bueno hacer esas combinaciones y que haya valientes que lo hagan, porque como dices, es muy tedioso hacer eso. Sí, lo que me decías de la atomización y yo lo noté después, que les digo en la tesis de licenciatura que las dispensas eran por más parentescos, eran entre el mismo lugar y cosa que no sucedía aquí, entonces yo me empecé a preguntar por qué y precisamente también detecté lo mismo, que debió haber sido porque ya son los ranchos, empiezan a hacerse más significativos, las personas se quedan solamente ahí, ya no tienen como tantos nexos con todos los demás, se pierden los nexos también con las familias de las otras zonas cercanas a lagos y se parecería para mí que empiezan a cerrar fronteras.
A mí me hubiera interesado buscar lo que sigue más adelante. En algún momento me contactó alguien que en España está viendo exactamente eso y me decía que si no había ido más allá en el siglo XIX y XX y prácticamente pues ya no era posible humanamente para mí. Necesitaría un equipo de trabajo que me ayudara a capturar un montonal de datos que es ahorita imposible. Y sí, exactamente como dices, pues los datos cuantitativos nos revelan mucho, mucho, mucho. Estos trabajos prácticamente nosotros en la red de historia demográfica hacemos eso, vincular lo cuantitativo con lo cualitativo para intentar de sustentar muchas hipótesis que se tienen o muchas, pues ya no hipótesis, certezas que ahorita están como cambiando, porque si ves desde la reconstrucción de familias, por ejemplo, yo hice hace un poco para la red de historia, presentamos sobre los hijos ilegítimos, y con la reconstrucción de familias pude ver un poco de quiénes eran las madres, entonces te das una idea distinta de quiénes eran los ilegítimos. Me encontré que muchos ilegítimos eran hijos de viudas, por ejemplo, y si no lo hacemos con reconstrucción de familias, pues esos datos no saldrían. Entonces te da como una perspectiva distinta para complementar y sí, precisamente por el trabajo que es construir las bases de datos, es por lo que muchísimos lo evitan. Y la mayoría de los que han hecho demografía lo hacen simplemente con series numéricas, es decir, simplemente cuento cuántos bautizos, cuántos matrimonios hubo por año, cuántas calidades, no pongo el nombre y apellido de las personas. Entonces, pues, poner el apellido de todos, del bautizado, de los papás, de los padrinos, de los abuelos, los años, los lugares, pues te implica un trabajo mucho más largo y por eso muchos le huyen, pero creo que se obtienen datos más significativos y te da para mucho más. Gracias. Otra pregunta ya más precisa que me surgió al final. Cuando hablabas de que efectivamente en los Altos de Jalisco hay un mayor número de dispensas de matrimonio, pero sí se distinguen entre dispensas de matrimonio por parentesco del resto de los otros tipos de Sí. dispensas. Para el cuadrito que hice yo sí las separé, solamente anoté las que eran por parentesco. Muy Esas bien. fueron las que anoté. Y también era una lista que venía, no crean que separado por lugar, era así como que Teocaltiche, Zacatecas, este acá, o sea, y fue contar una por una, entonces por eso fue un trabajo bastante minucioso. Igual encontrar las dispensas, fue revisar toneladas de cajas en el arzobispado y fue largo de encontrar todos estos documentos y fue una búsqueda en archivos por todas partes para buscar indicios que lo pudieran complementar. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces agradecemos a la doctora Carmen Paulina Torres Franco por impartir la conferencia. Bueno, fue una presentación del libro, pero una conferencia entre parientes, reconstrucción de familias y estrategias matrimoniales en la parroquia de Encarnación, 1778-1822. Le entrego la constancia que firman la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, la jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, y la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, que es la coordinadora del ciclo de conferencias. Muchas gracias.